Si puedes tocar el piano, me casaré contigo, millonaria humilla al empleado, sin saber de su habilidad. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Las palabras de Lorena Sandoval resonaron en el opulento salón de baile, afiladas y frías como el filo de un cuchillo. Si puedes tocarlo, me caso contigo, declaró, y el murmullo de la élite de la ciudad se extinguió de inmediato. Todas las miradas, antes perdidas en copas de champán o conversaciones triviales, se clavaron en ella. Su voz, acostumbrada a mandar, había lanzado un desafío que nadie esperaba, creando una onda de choque que paralizó el ambiente festivo de la noche. En un rincón, junto a una mesa que acababa de limpiar, Mateo Benavides sintió como el tiempo se congelaba. Su nombre, pronunciado por los labios de la heredera, había cruzado la estancia como una flecha dirigida directamente a él. Vestía su único traje decente, una chaqueta borgoña que había planchado con esmero esa misma tarde, sintiéndose de repente terriblemente expuesto bajo los cientos de luces de los candelabros de cristal que colgaban del techo. Disculpe, logró articular, su voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso entre la repentina quietud de la sala. Lorena se deslizó hacia él, sus tacones de diseñador repiqueteando con una cadencia amenazante sobre el impecable mármol. Su vestido azul marino captaba la luz con cada movimiento, y los diamantes en sus orejas lanzaban destellos crueles. Era la personificación del poder y el privilegio, y lo sabía perfectamente. Señaló con un gesto lánguido hacia el centro del salón, donde un magnífico piano de cola Steinway descansaba como una bestia dormida. El piano, repitió con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos. Si puedes interpretar una pieza clásica completa, sin un solo error, cumplo mi palabra. Me convertiré en tu esposa aquí mismo, esta misma noche. Una carcajada colectiva recorrió el salón, liberando la tensión acumulada. La propuesta era, a todas luces, una broma de una crueldad exquisita, un entretenimiento a costa del humilde conserje. Mateo se había convertido, sin buscarlo, en el bufón de la corte, un peón en el juego de una millonaria aburrida. Era el blanco perfecto, un hombre invisible cuya humillación serviría como anécdota divertida en las cenas de los próximos días. El desprecio en el aire era casi palpable para él. Reinaldo Velarde, un joven empresario cuyo traje costaba más que el alquiler anual de Mateo, se acercó con una copa de whisky en la mano. Esto promete ser legendario, murmuró a su acompañante, con una sonrisa de tiburón. ¿Alguien está grabando? Quiero inmortalizar el momento. El círculo de curiosos se cerró alrededor de Mateo, convirtiendo el salón en una arena improvisada donde todos esperaban ver sangre. Mateo sintió la mirada de 50 pares de ojos sobre él, cada uno esperando su inevitable fracaso. Algunos rostros mostraban una diversión abierta, otros una lástima condescendiente que era casi peor. Reconoció a varios huéspedes habituales del hotel, personas a las que había servido durante meses con una deferencia invisible, pero que nunca antes se habían fijado realmente en su existencia. Ahora, era el centro de su universo. Una de las meseras, una joven llamada Ana, pasó a su lado y le susurró con disimulo, «No tienes por qué hacerlo, Mateo». Su voz era un pequeño bote salvavidas en un océano de hostilidad. Nadie en su sano juicio espera que aceptes una locura así. Solo ignórala y volverá a su copa de champán. Pero Lorena, lejos de desistir, parecía deleitarse con la atención que había generado. Para asegurarse de que nadie se perdiera el espectáculo, se subió a una silla cercana, dominando la sala como una reina en su trono. «Atención, por favor», exclamó, alzando su copa en un brindis burlón. «Nuestro querido conserje, el valiente Mateo, ha decidido aceptar mi desafío». La mentira resonó con fuerza, arrinconando a Mateo todavía más. No le estaba dando opción a negarse. «Si logra la hazaña de tocar una pieza completa en ese piano», continuó, su voz goteando sarcasmo, «tendré el inmenso honor de convertirme en la señora Benavides antes de que acabe la noche».
El salón estalló en una nueva ola de risas y vítores. Alguien gritó desde el fondo, más te vale que toques la marcha nupcial, entonces, provocando aún más algarabía entre los presentes. Otro invitado, con la cara enrojecida por el alcohol, añadió, no sabía que entre las funciones de un conserje se incluía el dominio de Beethoven. El calor subió por el cuello de Mateo, una marea de vergüenza y rabia impotente. Sus manos, que minutos antes sostenían un paño de limpieza, ahora temblaban de una forma casi imperceptible, pero para él era un terremoto. Miró instintivamente hacia la salida, una escapatoria tentadora. Podía simplemente darse la vuelta y marcharse, desaparecer en los corredores de servicio donde pertenecía. Nadie lo detendría físicamente, pero el peso de la humillación lo seguiría. Sabía que si huía, se convertiría en la comidilla del hotel durante semanas, el conserje cobarde que no se atrevió a tocar el piano. Pero fue la sonrisa de Lorena lo que lo ancló en su sitio. Era una sonrisa que había visto innumerables veces a lo largo de su vida en los rostros de aquellos que se creían superiores. Era la mueca que decía con una claridad devastadora, tú no eres de los nuestros. Tú no perteneces a este mundo de lujo y poder. Eres un simple sirviente, y tu lugar está abajo. De acuerdo, dijo de repente, y su propia voz lo sorprendió por su firmeza. Acepto el desafío. Un silencio momentáneo y denso cayó sobre el salón. Nadie, y menos que nadie Lorena, había esperado que él aceptara la humillación de frente. La dinámica del juego acababa de cambiar de una forma que nadie había previsto, y la tensión aumentó. Lorena bajó de la silla, su sonrisa ahora teñida de una genuina sorpresa que rápidamente ocultó. Perfecto, replicó, recuperando la compostura. Pero que conste que debe ser una pieza clásica reconocida. Nada de melodías sencillas para principiantes. Y todos los presentes seremos testigos de tu ejecución. Se acercó al piano, disfrutando de su papel como maestra de ceremonias. Paseó los dedos por la tapa lacada del instrumento, sin llegar a tocar las teclas. ¿Alguna preferencia de compositor?, preguntó con falsa amabilidad. ¿O simplemente vas a aporrear las teclas y esperar que suene a algo coherente? La elección es tuya, por supuesto. Su tono era deliberadamente ofensivo, diseñado para desestabilizarlo aún más antes de que empezara. Mateo no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida en el mar de teclas blancas y negras, un territorio que había abandonado hacía años. El piano era una obra de arte, un instrumento cuyo valor superaba con creces todo lo que él poseía. Sentía una mezcla de anhelo y pánico al contemplarlo, como si se reencontrara con un fantasma de su pasado. Los invitados, ahora completamente enganchados al drama, se acercaron, formando un círculo más estrecho e intimidante. Los teléfonos móviles emergieron como luciérnagas en la penumbra, listos para grabar lo que todos anticipaban como una catástrofe memorable. En la periferia, un hombre mayor de cabello plateado, Jorge Vargas, observaba la escena con una expresión indescifrable, sin sonreír como los demás. Bueno, dijo Lorena, dando una suave palmada en la madera del piano para romper el silencio. El público espera tu gran debut, Mateo. No nos hagas esperar más. Mateo avanzó hacia el banco del piano, sintiendo cada paso como si caminara por el fango. Sus piernas parecían pesar una tonelada, y el corazón le latía con una fuerza desbocada en el pecho, amenazando con salirse. Cuando Mateo finalmente se sentó en el banco de cuero, el mundo pareció encogerse hasta quedar reducido al piano y a los rostros expectantes que lo rodeaban. Posó sus manos sobre las teclas, sintiendo el frío del marfil bajo sus dedos. El primer sonido que produjo fue débil, una nota vacilante y tímida que apenas se escuchó. Era como si sus manos hubieran desarrollado amnesia, olvidando un lenguaje que antes dominaban. Los invitados intercambiaron miradas cómplices y sonrisas de suficiencia. Sus peores y mejores expectativas se estaban cumpliendo. Aquello iba a ser un desastre glorioso, una humillación digna de ser contada. Vamos, Mateo, gritó alguien desde el fondo del círculo.
A ese ritmo, nos darán las uvas antes de que empieces la primera estrofa. Las risas que siguieron fueron crueles y sonoras. Intentó ignorar las voces, pero cada comentario era como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas de ansiedad que recorrían todo su cuerpo. Sus dedos se movían con torpeza, produciendo acordes disonantes que sonaban más a un lamento que a música. La coordinación que una vez fue su mayor virtud parecía haberlo abandonado por completo, dejándolo expuesto y vulnerable. Lorena se inclinó sobre el piano, apoyando un codo en la superficie brillante con una familiaridad insultante. Su sonrisa se había ensanchado, alimentada por la evidente lucha de Mateo. ¿Necesitas un manual de instrucciones?, preguntó en voz alta para que todos la oyeran. Las teclas blancas hacen un sonido, las negras otro. Es bastante sencillo, en realidad. El salón volvió a llenarse de carcajadas. El sudor comenzó a perlar su frente. Hacía 3 largos años que no tocaba en público, y más de uno que no lo hacía en la intimidad de su hogar. Sus dedos, que en otro tiempo volaban sobre el teclado con la precisión de un cirujano, ahora se sentían como herramientas extrañas y torpes, incapaces de obedecer las órdenes de su cerebro. Se sentía como un impostor. Pero mientras sus manos batallaban con las notas más básicas, su mente comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo, a un pequeño apartamento lleno de partituras y sueños. Se vio a sí mismo mucho más joven, cuando ser pianista no era un recuerdo doloroso, sino su única realidad. Recordó las tardes enteras de práctica, el dolor en sus dedos y la euforia de dominar un pasaje imposible. Y entonces, recordó a Karina. Su hermana menor había sido su crítica más feroz y su admiradora más incondicional. La vio sentada en el viejo sofá raído, con los libros de la universidad esparcidos a su alrededor mientras él ensayaba. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante de por qué amaba la música con tanta desesperación y entrega. Cada vez que cometía un error, ella levantaba la vista de sus apuntes y le dedicaba una mueca burlona, un desafío silencioso para que lo hiciera mejor. Pero cuando una melodía fluía hermosa y pura, ella dejaba sus libros a un lado y se sumergía en la música, escuchando con una concentración que lo llenaba de orgullo. El recuerdo era tan vívido que dolía. Algún día serás famoso, Mateo, le decía a menudo, con una convicción que a él le faltaba. Y yo estaré en primera fila, presumiendo ante todos de que el gran Mateo Benavides es mi hermano mayor. Pero la fama nunca llegó. Solo consiguió trabajos modestos, acompañar a cantantes en bares con olor a tabaco, tocar en bodas de desconocidos y algunas colaboraciones con orquestas locales. No era una vida de lujos, pero era la vida que había elegido, una existencia tejida con las notas de su piano. Hasta aquella noche fatídica. Estaba en un escenario, a 2 horas de la ciudad, cuando su teléfono vibró en el bolsillo. La voz al otro lado de la línea fue escueta y brutal: Mateo, ha habido un accidente. Es Karina. El mundo se había derrumbado bajo sus pies. Karina volvía de la universidad cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. El impacto fue devastador. Los médicos le aseguraron que no había sufrido, una frase hecha que no ofrecía ningún consuelo. Mientras su hermana moría sola en una carretera fría, él estaba persiguiendo aplausos, inmerso en su música, ajeno a la tragedia que destrozaría su vida. Después del funeral, el piano se convirtió en un instrumento de tortura. Cada nota le recordaba esa noche, cada melodía se sentía como una traición a la memoria de su hermana. ¿Cómo podía crear belleza cuando la música lo había mantenido alejado de ella en su última hora? El silencio se convirtió en su penitencia, su forma de expiar una culpa que lo consumía por dentro. Así que vendió su piano, cortó lazos con su pasado y buscó un trabajo que lo mantuviera alejado de su antigua pasión. Ser conserje en un hotel de lujo fue la elección perfecta, un trabajo anónimo, repetitivo y silencioso. Durante 3 años, había logrado esquivar cualquier recordatorio de su vida anterior, caminando por ese mismo salón sin siquiera mirar el magnífico East End. Pero ahora, sentado en ese banco,
convertido en el hazmerreír de un grupo de extraños adinerados, algo comenzó a agitarse en su interior. No era inspiración, sino una rabia sorda y profunda. Esa gente era la misma para la que había tocado durante años, personas que veían a los músicos como parte de la decoración, aplaudiendo por cortesía antes de olvidar sus nombres. Karina nunca había sido así. Ella escuchaba su música como si contuviera todos los secretos del universo. Entendía que cada nota era una palabra, cada silencio una emoción. Ella había visto el alma detrás de la técnica. Y ese recuerdo, el de su amor puro por su arte, se convirtió en un escudo contra la humillación que lo rodeaba. Respiró hondo y probó una nueva progresión de acordes. Esta vez, sonaron un poco más claros, más conectados entre sí. Sus dedos, como si despertaran de un largo letargo, comenzaron a recordar patrones olvidados, movimientos que habían repetido miles de veces en el pasado. Un atisbo de la antigua fluidez regresó a sus manos, una pequeña chispa en la oscuridad. «Oh, miren eso», exclamó Lorena con un sarcasmo teatral. «Parece que nuestro prodigio está empezando a calentar motores. A este paso, quizás para el desayuno nos deleite con él, cumpleaños feliz». Pero por primera vez desde que había comenzado la humillación, Mateo apenas la escuchó. Estaba empezando a oír otra cosa, un eco lejano de su propia música. Sus manos encontraron una melodía sencilla, una nana que solía tocar para Karina cuando no podía dormir. No era una pieza compleja ni impresionante, pero era suya, estaba impregnada de amor y de recuerdos agridulces. Por un instante, el salón lleno de desconocidos se desvaneció, y solo estaban él y el fantasma de su hermana, compartiendo un momento de paz. Los acordes se volvieron más firmes, su postura cambió sutilmente. Sus hombros, antes encogidos por la tensión, se relajaron en la posición familiar de un concertista. Ya no estaba simplemente presionando teclas, estaba empezando a tocar de nuevo. En medio de la multitud, una de las risas se apagó, y una expresión de confusión apareció en el rostro de un invitado. Reinaldo Velarde no podía soportar que el foco de atención se desviara de él. Había llegado a la gala con la intención de ser el centro de todas las miradas, el joven y exitoso empresario que todos envidiaban. La idea de que un simple conserje pudiera acaparar la más mínima atención, aunque fuera por lástima, lo irritaba profundamente y amenazaba su frágil ego. Un momento, gritó, abriéndose paso entre los invitados con una arrogancia desmedida hasta llegar al piano. Su interrupción fue tan abrupta como un portazo en una biblioteca. Mateo se detuvo de golpe, y la delicada melodía que apenas comenzaba a florecer se marchitó en un silencio tenso y cargado de incomodidad, devolviendo a todos a la cruda realidad del momento. Reinaldo aprovechó la pausa para reclamar el escenario. «Si vamos a escuchar ruido, al menos que sea entretenido», exclamó, colocando sus manos sobre las teclas con un gesto teatral. «Yo también sé hacer eso». Sin la menor consideración por el instrumento, comenzó a golpear las teclas al azar, produciendo una cacofonía horrible que hizo que varios invitados se estremecieran. El sonido era un asalto a los oídos, un caos de notas discordantes que profanaba la belleza del piano. Pero Reinaldo sonreía como si estuviera interpretando una obra maestra, encantado con su propia audacia. «Ahí lo tienen», gritó por encima del estruendo que él mismo estaba creando. «Eso sí que es música con pasión. ¿Dónde está mi propuesta de matrimonio, Lorena?» El salón estalló en carcajadas forzadas. Reinaldo había conseguido su objetivo, devolver la situación al terreno de la farsa cruel. El breve instante de posible belleza se había roto, y la humillación de Mateo volvía a ser el plato principal de la noche. Algunos invitados, contagiados por su actitud, sacaron sus teléfonos nuevamente, esperando grabar un video viral que pudieran compartir en sus redes sociales. Algo dentro de Mateo se quebró. No era solo la vergüenza pública, era ver cómo trataban algo que para él había sido sagrado, su refugio y su identidad, como un chiste barato.
Era la confirmación de la mentira que se había contado a sí mismo durante los últimos 3 años, que su música no importaba, que él no importaba, que su arte era insignificante. Lorena aplaudió con un entusiasmo evidentemente falso. «Bravo, Reinaldo, bravo», exclamó. «Definitivamente, demuestras tener mucho más talento que nuestro amigo Mateo». Sus palabras eran dagas envenenadas, y cada risa que las acompañaba era una nueva herida. Reinaldo, hinchado de orgullo, hizo una reverencia exagerada, bañándose en la atención que tanto ansiaba, como un actor mediocre en su noche de estreno. Se había erigido como el salvador cómico de la velada, el que había rescatado a todos de la incómoda tarea de fingir interés por la patética actuación del conserje. «Vamos, Mateo», gritó un invitado anónimo desde el fondo. «Reinaldo te está dando una clase magistral gratuita. Deberías tomar apuntes». Otro añadió con sorna: «Quizás si se lo pides amablemente, te firme un autógrafo». Mateo sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Comenzó a levantarse lentamente del banco, con las piernas temblorosas y un único deseo en su mente: desaparecer. Había cometido un error garrafal al aceptar el desafío. Debió haber sabido que terminaría así, que el mundo no había cambiado y que la crueldad siempre encontraba una manera de imponerse. Él no pertenecía a ese lugar. Su lugar estaba en las sombras, limpiando los desastres de otros, no en el centro de un salón elegante pretendiendo ser alguien que ya no era. Los últimos 3 años le habían enseñado esa lección a un alto precio. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Lorena, interponiéndose en su camino con una sonrisa felina. «La función apenas está comenzando. Aún no hemos llegado a la parte divertida». Reinaldo finalmente dejó de aporrear el piano y se volvió hacia Mateo, con el rostro encendido por el triunfo. «¿Sabes cuál es tu problema?», le dijo, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Que te crees que puedes ser algo más de lo que eres. Pero mírate bien. Eres un conserje. Tu trabajo es limpiar la suciedad de gente como nosotros, no fingir que eres uno de los nuestros». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Eran las mismas frases que habían resonado en su cabeza durante años, pero escucharlas en voz alta, proclamadas ante una audiencia, las hacía insoportablemente reales y dolorosas. La verdad que se había esforzado por aceptar en privado ahora se usaba como un arma para destruirlo en público, y no tenía defensas. «Los conserjes pulen los pianos, no los tocan», continuó Reinaldo, saboreando cada sílaba, deleitándose con su propia crueldad. «Quizás deberías ir a por un trapo y empezar a hacer tu verdadero trabajo, en lugar de hacernos perder el tiempo a todos». Algunos invitados rieron nerviosamente, mientras que otros empezaban a mostrarse incómodos, sintiendo que la broma había ido demasiado lejos. Fue entonces cuando una voz firme y resonante cortó el aire del salón como una espada. «Toca algo que no puedan olvidar jamás». El murmullo cesó de inmediato. Todos se giraron, buscando el origen de esa inesperada interrupción. Jorge Vargas había abandonado su discreta posición en la retaguardia y había avanzado hacia el centro del círculo, con la mirada fija en Mateo. «Perdón, Jorge, ¿decías algo?», preguntó Lorena, visiblemente sorprendida y contrariada por la intromisión del respetado mecenas. Jorge no apartó la vista de Mateo, ignorándola por completo. «Le he dicho», repitió con una calma imponente, «que toque algo que ninguno de nosotros pueda olvidar. Demuéstrales quién eres en realidad». El desafío ahora era otro. Reinaldo frunció el ceño, molesto porque le hubieran robado su momento de gloria. «Con todo el respeto, señor Vargas», dijo con un tono que no tenía nada de respetuoso, «¿de verdad cree que vale la pena seguir con esta farsa? Es evidente que este hombre no tiene ni idea de lo que está haciendo. Solo nos está haciendo perder un tiempo muy valioso». Jorge finalmente desvió su mirada hacia Reinaldo, y la frialdad en sus ojos hizo que el joven retrocediera un paso involuntariamente. «He dedicado 40 años de mi vida al mundo de la música», dijo Jorge, su voz tranquila pero cargada de una autoridad incuestionable.
He financiado orquestas, he descubierto talentos y he escuchado a los mejores pianistas del mundo. Sé reconocer el verdadero entrenamiento cuando lo veo. Se acercó aún más al piano, sus ojos expertos analizando las manos y la postura de Mateo. Este hombre tiene técnica, sentenció, dirigiéndose a la atónita multitud. Tiene la postura correcta y la memoria muscular de alguien que ha consagrado años de su vida a dominar este instrumento. Lo que ustedes ven como torpeza, yo lo veo como óxido acumulado sobre un motor de gran potencia. La multitud guardó un silencio absoluto, no por la música, sino por el hombre que hablaba. La opinión de Jorge Vargas tenía un peso inmenso en los círculos sociales y culturales de la ciudad y nadie quería ser el objeto de su desaprobación. Si todos ustedes hicieran el favor de callarse, concluyó Jorge con una mirada fulminante, quizás tendrían el privilegio de escuchar lo que este hombre es capaz de hacer. Las palabras de Jorge Vargas crearon una nueva tensión en el salón, una expectativa que silenció las burlas. Mateo sintió que el aire a su alrededor cambiaba, como si la intervención del anciano mecenas hubiera purificado la atmósfera. Los ojos que lo observaban ya no solo contenían crueldad, ahora había en ellos una pizca de curiosidad genuina, una duda que antes no existía. Jorge se acercó a él y le habló en voz baja, en un tono que solo Mateo podía escuchar. Conozco esa mirada, le dijo con una intensidad sorprendente. Es la mirada de un músico de verdad que ha perdido su camino. No sé qué circunstancias te han traído a este uniforme, pero tu lugar no es limpiando los suelos que otros pisan. Tu lugar está aquí, frente a estas teclas. Por primera vez en años, Mateo vio en los ojos de otra persona algo que creía extinto, un profundo y sincero respeto por su arte. No era lástima ni condescendencia, sino el reconocimiento de un igual. Era como si Jorge pudiera ver más allá del traje de conserje y contemplara al concertista que se escondía debajo, al joven que había soñado con llenar teatros. Toca, le susurró Jorge, con una urgencia que era casi una orden. Olvida la apuesta, olvida a esta gente. Toca como si tu vida entera dependiera de esta única pieza. Toca para recordar quién eres. Sus palabras fueron como una llave que abría una puerta cerrada con cadenas en el alma de Mateo, una puerta que él mismo había sellado hacía mucho tiempo. Mateo posó de nuevo sus manos sobre el teclado. Esta vez, no temblaron. Había una nueva determinación en su postura, una resolución que nacía de la validación inesperada de Jorge. Cerró los ojos y respiró hondo, aislando el mundo exterior y buscando en su interior la música que había silenciado durante tanto tiempo, la esencia de lo que él era. En la oscuridad de su mente, escuchó la voz de su antiguo maestro de piano, el señor Rodríguez, un anciano sabio que le había enseñado a tocar en un viejo piano vertical en el barrio pobre donde creció. La música no sale de las teclas, Miguelito, le había dicho una tarde. Sale de aquí. Y había señalado directamente a su corazón. Las teclas son solo el mensajero. Tú eres la música. Esas palabras lo habían guiado durante toda su carrera, hasta la noche en que la música se detuvo. Pero ahora, frente a ese piano magnífico, con la atención respetuosa del hombre que le había devuelto la esperanza, sintió que un pequeño fuego se reavivaba en las cenizas de su alma. No era la pasión arrolladora de su juventud, pero era un comienzo, una chispa de vida. Sus dedos se movieron casi por voluntad propia, buscando los primeros acordes de la sonata Claro de Luna de Beethoven. No fue una elección consciente, fue la melodía que su alma necesitaba en ese momento, una pieza que siempre había asociado con la melancolía, la belleza y la contemplación silenciosa. Era la música perfecta para un renacimiento. Los primeros compases fluyeron con una suavidad y una pureza que sorprendieron a todos, incluido a él mismo. No hubo vacilación, ni una sola nota fuera de lugar. Sus dedos, como si recordaran un viejo baile, se deslizaron por el teclado con una precisión asombrosa, desatando una melodía que llenó el salón y silenció hasta el último susurro. La música había comenzado. Lorena, que se había preparado para presenciar un nuevo fracaso, se encontró conteniendo la respiración.
Lo que escuchaba era innegablemente hermoso. La melodía tejida por los dedos del conserje era de una calidad profesional, llena de una tristeza profunda y una técnica impecable. No había forma de burlarse de aquello, era arte en su estado más puro, y la desarmó por completo. Reinaldo Velarde frunció el ceño, incrédulo. El sonido que llegaba a sus oídos no encajaba en absoluto con la imagen que se había formado de Mateo. Sus prejuicios le gritaban que debía ser una farsa, un truco, una grabación. Pero sus oídos no mentían. La música era real, compleja y emotiva, y provenía de las manos del hombre al que acababa de humillar sin piedad. Mateo abrió los ojos, pero su mirada no se posó en la audiencia. Siguió el movimiento de sus propias manos, maravillado por la gracia que había olvidado que poseía. Cada nota se enlazaba con la siguiente en una cadena perfecta de armonía, despertando en él una satisfacción que no había sentido en 3 años, el puro placer de crear algo hermoso de la nada. La música no solo despertó sus recuerdos, sino también sus emociones reprimidas. Era más que memoria muscular, era la liberación de un dolor que había mantenido encerrado. El piano le daba voz a su pena, permitiéndole expresar la profundidad de su pérdida por Karina de una manera que las palabras nunca podrían. La sonata se convirtió en su confesión. Jorge Vargas asintió levemente, una sonrisa casi imperceptible dibujada en sus labios. Lo había sabido desde el principio. Aquel hombre no era un aficionado, era un músico de verdad que, por alguna razón, había estado fingiendo ser otra persona. Estaba presenciando no solo una interpretación, sino la resurrección de un alma artística que se creía perdida. La pieza avanzó hacia sus secciones más complejas. Los arpegios se volvieron más rápidos, la coordinación entre ambas manos más exigente. Requería una concentración y una habilidad que solo se podían adquirir con años de dedicación absoluta. Mateo navegó por cada transición con una facilidad pasmosa, como un barco que conoce cada corriente del océano y se deja llevar. Los invitados estaban hipnotizados. La atmósfera del salón había cambiado por completo. Ya no era una fiesta frívola, sino un santuario donde se estaba produciendo un milagro. La música tenía una cualidad casi sagrada, una tristeza tan hermosa que envolvía a todos los presentes en un manto de silencio y reverencia. Nadie se atrevía a moverse. Mientras tocaba, Mateo sintió que un peso se levantaba de su pecho. Por primera vez desde la muerte de Karina, no sentía culpa al crear música. Entendió que tocar no era una traición a su memoria, sino la mejor manera de honrarla. Ella había amado su música, había amado esa parte de él. Renunciar a su don había sido la verdadera traición. La sonata exigía no solo perfección técnica, sino también una profunda interpretación emocional. Y Mateo, con el corazón lleno de una tristeza refinada por el tiempo, encontró en las notas el vehículo perfecto para su dolor. No era el dolor agudo de los primeros días, sino una melancolía serena, la aceptación de una herida que siempre estaría ahí, pero que ya no lo destruiría. Las notas transformaron el espacio. Ya no era un salón dorado lleno de gente superficial. Se había convertido en una sala de conciertos íntima, un lugar donde el arte era lo único que importaba. La música de Mateo había purificado el ambiente, elevando a todos por encima de sus prejuicios y sus pequeñas crueldades, conectándolos en una emoción compartida. Lorena se dio cuenta de que su respiración se había acompasado al ritmo lento y solemne de la música. La broma de la noche se había convertido en un momento de belleza tan intensa que la hacía sentirse pequeña e insignificante. La arrogancia se había disuelto, dejando en su lugar una extraña mezcla de vergüenza y asombro. Había querido humillar a un sirviente y había descubierto a un artista. Mientras la sonata avanzaba, el foco de la sala se desplazó de la simple curiosidad a una introspección colectiva. La música de Mateo no era un mero entretenimiento, actuaba como un espejo, reflejando las emociones y las verdades ocultas de cada persona que escuchaba. El salón, antes ruidoso y frívolo, se había convertido en un espacio de confesiones silenciosas, donde las máscaras sociales comenzaban a resquebrajarse.
Lorena se sentía completamente expuesta. Cada nota parecía juzgar su superficialidad, su crueldad nacida del aburrimiento. Recordó sus propias lecciones de piano en la infancia, abandonadas por falta de paciencia y disciplina. Había tenido todas las oportunidades, los mejores maestros y los instrumentos más caros, pero nunca había poseído ni una fracción del alma que Mateo estaba derramando sobre las teclas. Reinaldo Velarde permanecía paralizado, con la copa de whisky olvidada en la mano. La música desmantelaba su mundo, construido sobre la creencia de que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y su estatus social. El conserje, el hombre invisible al que había despreciado, poseía un tesoro que él nunca podría comprar, un talento puro, forjado en la disciplina y el dolor. La envidia lo corroía. Jorge Vargas, por su parte, sentía una profunda alegría. No era el orgullo de haber tenido razón, sino la satisfacción de un jardinero que ve florecer una planta que todos creían muerta. Reconocía en la interpretación de Mateo las huellas de una gran pérdida, la misma clase de dolor que a menudo alimentaba el arte más profundo. La música era la catarsis de Mateo, su redención pública. Incluso los invitados más cínicos se vieron afectados. Un banquero de rostro adusto recordó un amor perdido de su juventud. Una mujer vestida con joyas deslumbrantes sintió una punzada de soledad, a pesar de estar rodeada de gente. La melodía melancólica de Beethoven, filtrada a través de la experiencia de Mateo, trascendía las barreras sociales y tocaba la fibra universal del sufrimiento y la belleza. Mateo, ajeno a todo esto, estaba inmerso en su propio viaje. La música era un torrente que lo limpiaba por dentro. Con cada frase melódica, se desprendía de una capa de culpa y resentimiento. Recordó las palabras de ánimo de Karina antes de cada recital, su fe inquebrantable en su talento. Tocar ya no era doloroso, era una conversación con su recuerdo, un diálogo lleno de amor. La pieza llegó a un pasaje particularmente emotivo, donde la melodía asciende y desciende como las olas del mar en una noche tranquila. Sus dedos se movían con una fluidez que lo sorprendió a él mismo. Era como si los últimos 3 años de silencio se hubieran desvanecido en un instante, como si nunca hubiera dejado de practicar, de soñar, de ser quien realmente era. Se dio cuenta de que al abandonar el piano, no solo había silenciado su música, sino también la parte de sí mismo que Karina más había amado. Ella no habría querido que él viviera una vida gris y silenciosa como penitencia. Ella habría querido que llenara el mundo con la belleza que era capaz de crear. Esa revelación fue liberadora, un perdón que se concedía a sí mismo. Lorena cerró los ojos, rindiéndose por completo a la experiencia. La música la transportó lejos del salón dorado, de la estúpida apuesta y de la persona cruel en la que se había convertido esa noche. Por unos breves y preciosos momentos, no era la heredera de un imperio, sino simplemente un ser humano escuchando algo extraordinariamente hermoso, algo que tocaba su alma. Reinaldo, en cambio, miraba a su alrededor con un pánico creciente. Las expresiones de los demás invitados lo alarmaron. No había sonrisas burlonas ni miradas de superioridad. Solo había respeto, asombro e incluso veneración. Se había equivocado de manera garrafal. Había intentado ser el protagonista de una comedia y se había convertido en el villano de un drama conmovedor. La música creó una intimidad inesperada en la sala. Extraños que minutos antes competían en ingenio y ostentación, ahora compartían una experiencia común y vulnerable. El conserje al que habían visto como un objeto de diversión se había convertido en su guía espiritual, llevándolos a través de un paisaje de emociones que rara vez exploraban en sus vidas perfectamente controladas. Un hombre mayor, conocido por su dureza en los negocios, se secó disimuladamente una lágrima. La sonata le recordó a su esposa fallecida, era la pieza que habían bailado en su boda hacía 50 años. La interpretación de Mateo había abierto una caja de recuerdos agridulces que creía sellada para siempre, y se sintió agradecido por ello. Mateo llegó al clímax de la pieza. La música se hinchó, llenando cada rincón del salón con una presencia poderosa y abrumadora.
Era el sonido de un alma que se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, más fuerte y más hermosa que antes. La técnica era impecable, pero era la emoción cruda lo que mantenía a todos cautivos, sin aliento. En ese momento, Mateo no tocaba para la audiencia, ni para Jorge, ni siquiera para Karina. Tocaba para sí mismo. Tocaba para reclamar su identidad, para reafirmar que, a pesar de las tragedias y las humillaciones, seguía siendo un músico. El piano era su voz, y después de 3 años de silencio, tenía mucho que decir. La intensidad de la música comenzó a disminuir, preparándose para la resolución final. La transición fue suave, como una tormenta que se calma para dar paso a una serenidad melancólica. Mateo saboreó cada una de las últimas notas, consciente de que este no era el final de algo, sino el principio de un nuevo capítulo en su vida. Pudo ver el rostro de Karina en su mente, sonriendo con orgullo desde su viejo sofá. Pero esta vez, el recuerdo no trajo consigo una ola de dolor, sino una sensación de paz y aceptación. Se sintió como si ella estuviera allí, en esa misma sala, dándole su bendición, animándolo a seguir adelante y a compartir su don con el mundo. El acorde final resonó en el silencio absoluto, una nota perfecta y delicada que pareció flotar en el aire durante una eternidad antes de desvanecerse. Mateo levantó las manos del teclado y las dejó descansar en su regazo. La pieza había terminado. El salón quedó sumido en un silencio profundo, más elocuente que cualquier aplauso. Nadie se movió. Nadie habló. El eco de la última nota aún vibraba en el aire, y todos parecían reacios a romper el hechizo. Habían sido testigos no solo de una exhibición de talento, sino de la transformación de un hombre. Habían visto cómo la música sanaba una herida profunda y restauraba una dignidad que creían perdida. Fue Jorge Vargas quien finalmente rompió el silencio. No con palabras, sino con un aplauso. No fue un aplauso cortés, sino un sonido firme, decidido y solitario que resonó en la quietud como un trueno. Era el reconocimiento de un maestro a otro, un tributo a la resiliencia del espíritu humano y al poder redentor del arte. El aplauso solitario de Jorge Vargas fue el catalizador. Uno por uno, como un eco que se expande, los demás invitados se unieron a él. El sonido creció rápidamente, pasando de un aplauso respetuoso a una ovación estruendosa y sincera que llenó el salón. No era la aclamación superficial de antes, era un tributo genuino a la proeza que acababan de presenciar. Mateo permaneció inmóvil en el banco, con las manos en el regazo, simplemente respirando. No buscó la aprobación en los rostros de la multitud, no hizo ninguna reverencia. Estaba procesando la avalancha de sensaciones que lo recorrían. Había tocado una pieza completa después de 3 años de sequía, y no solo la había interpretado, la había revivido, y en el proceso, se había revivido a sí mismo. La ovación era un rugido, una ola de sonido que lo envolvía. Vio rostros que antes se burlaban de él ahora transformados por el asombro. Vio a la mujer que había llorado en silencio sonreírle a través de sus lágrimas. Vio cómo la barrera invisible entre él, el conserje, y ellos, los invitados, se había disuelto por completo gracias al lenguaje universal de la música. Lorena aplaudía, pero sus movimientos eran mecánicos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La broma se le había ido de las manos de una manera espectacular. El hombre al que había intentado pisotear se había elevado por encima de todos ellos, demostrando poseer una riqueza interior que ella, con todo su dinero, nunca podría comprar. La humillación ahora era suya. Reinaldo Velarde, por otro lado, no aplaudía. Estaba congelado en su sitio, pálido y con una expresión de incredulidad. Su visión del mundo, tan rígidamente estructurada en jerarquías de poder y riqueza, se había hecho añicos. Un hombre al que consideraba inferior, un simple sirviente, acababa de demostrar una grandeza que él jamás alcanzaría. Se sentía pequeño, patético y profundamente equivocado. «Bravo», gritó un hombre desde la multitud, su voz cargada de una emoción genuina. «Ha sido absolutamente increíble,
añadió otra voz. Los aplausos se intensificaron, mezclados con vítores y exclamaciones de admiración. No era la ovación que Mateo había soñado en su juventud, en grandes salas de conciertos, pero era mucho más significativa. Era el respeto ganado a pulso. Jorge se abrió paso entre la gente hasta llegar al piano. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo paternal y respeto profesional. Cuando llegó junto a Mateo, que finalmente se había puesto de pie, le extendió la mano. Eso, mi joven amigo, ha sido extraordinario, dijo, su voz resonando con sinceridad. Hace muchos años que no escuchaba una interpretación tan conmovedora. Mateo estrechó la mano que le ofrecía. El apretón fue firme, un gesto entre iguales. Gracias, señor Vargas, murmuró, su voz todavía ronca por la emoción. Gracias por su fe. Jorge le dedicó una sonrisa cálida y se giró hacia la multitud, levantando la voz para hacerse oír por encima de la ovación que comenzaba a amainar. Lo que acaban de presenciar, proclamó Jorge con autoridad, es la manifestación del verdadero talento. Algo que no se puede comprar, ni fingir, ni heredar. Es algo que se cultiva con años de sacrificio y dedicación. Sus palabras cayeron como una sentencia sobre el salón y algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados de su comportamiento anterior. Lorena se acercó lentamente al piano, sus pasos ahora vacilantes e inseguros. El sonido de sus tacones ya no era autoritario, sino casi tímido. Se detuvo frente a Mateo, que la miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era la de un empleado sumiso, sino la de un hombre que conocía su propio valor. Había recuperado su dignidad. Mateo, comenzó ella, su voz notablemente más suave, despojada de toda su arrogancia anterior. Yo, no tenía ni idea de que podías tocar de esa manera. Ha sido, asombroso. Las palabras le costaban, pero eran sinceras. Era la primera vez en mucho tiempo que admitía estar equivocada, y la sensación era extraña y humillante. Ahora lo sabes, respondió él con una calma que la desarmó. No había resentimiento en su voz, pero tampoco había perdón. Era una simple declaración de hechos, una afirmación de su identidad recuperada. La brecha entre ellos seguía existiendo, pero los roles se habían invertido. Ahora era él quien ostentaba el poder del respeto propio. Lorena tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. La apuesta, el origen de toda la situación, volvió a flotar en el aire. Supongo, carraspeó, intentando sonar casual sin conseguirlo, que tengo una promesa que cumplir. El silencio volvió a caer sobre el salón, esta vez cargado de una tensión diferente. Todos recordaban su frívola propuesta de matrimonio. Mateo la observó durante un largo momento, un momento en el que el futuro de ambos pareció pender de un hilo. Podía aceptar, humillándola y atándola a su palabra. Podía vengarse, reclamando el premio que ella nunca pensó que tendría que pagar. La tentación estaba ahí, un dulce sabor a revancha en la punta de su lengua. Pero al mirar a su alrededor, al ver el respeto en los ojos de Jorge y la genuina emoción en los rostros de algunos invitados, comprendió que había ganado algo mucho más valioso que una esposa millonaria. Había ganado algo que había perdido hacía 3 años, se había ganado a sí mismo de vuelta. Y eso no tenía precio. Se enderezó, adoptando la postura de un concertista en el escenario, y su voz resonó clara y firme en el silencio del salón. No, dijo, y la palabra fue tan definitiva como la última nota de la sonata. No tienes que cumplir ninguna promesa. La sorpresa en el rostro de Lorena fue absoluta, una mezcla de alivio y una extraña punzada de decepción. Pero, tú ganaste la apuesta, tartamudeó ella, confundida. Tocaste la pieza sin un solo error. Sí, la toqué, interrumpió él con suavidad. Pero no lo hice por ti, ni por tu promesa. No lo hice para demostrarle nada a nadie en esta sala. Su mirada recorrió los rostros que lo observaban, deteniéndose por un instante en Reinaldo, que parecía haberse encogido. La toqué por mí, continuó,
su voz ganando fuerza con cada palabra. La toqué para recordar quién soy. La toqué por alguien a quien amé y que amaba mi música más que nada en el mundo. Hizo una pausa, su mirada volviendo a las teclas que le habían devuelto la vida. Y eso es un premio que ninguna apuesta podría igualar jamás. El aplauso estalló de nuevo, esta vez más fuerte, más profundo y más sincero que antes. Era un aplauso no solo por su talento, sino por su integridad, por su carácter. Mateo les había dado a todos una lección no solo de música, sino de dignidad. Y en ese momento, en esa sala, el conserje era el hombre más rico de todos. Sin decir una palabra más, Mateo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del salón. No había prisa en sus pasos, solo una calma deliberada que contrastaba con la agitación que dejaba a sus espaldas. No miró atrás, no necesitaba hacerlo. El sonido del aplauso era toda la validación que necesitaba, un puente sonoro que lo acompañaba hacia su nueva vida. Las puertas dobles del salón se abrieron ante él y se cerraron a su espalda, amortiguando la ovación y sumergiéndolo en el silencio relativo de los pasillos del hotel. Ese silencio ya no era opresivo, ya no era el símbolo de su renuncia. Ahora era un lienzo en blanco, un espacio lleno de potencial donde nuevas melodías podían nacer. Se sentía libre. Mientras caminaba por los corredores alfombrados, el mundo a su alrededor parecía diferente, más vívido. Había recorrido esos mismos pasillos miles de veces, siempre con la cabeza gacha, concentrado en su trabajo, esforzándose por ser invisible. Ahora caminaba erguido, con una confianza tranquila, y notaba detalles que nunca antes había visto, el intrincado patrón de la alfombra, el brillo de los apliques de latón en las paredes. Pasó junto al cuarto de servicio donde, hacía apenas unas horas, había dejado su carrito de limpieza. Todo estaba exactamente como lo había dejado, las toallas dobladas, los productos químicos ordenados. Era un microcosmos de la vida que estaba a punto de abandonar, una vida de orden, rutina y silencio autoimpuesto. Ya no le pertenecía. Era la piel de una serpiente que acababa de mudar. La revelación que había experimentado no había sido un rayo de inspiración divina, sino un proceso gradual y doloroso. Cada nota de la sonata había sido un paso en un largo camino de regreso a sí mismo. Había tenido que enfrentarse a la humillación, revivir su dolor más profundo y encontrar la fuerza para transformar todo ese sufrimiento en algo hermoso. Durante 3 años, se había aferrado a la creencia de que abandonar la música era un sacrificio necesario para honrar a Karina. Pero mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, había comprendido la verdad, el verdadero honor a su memoria no era el silencio, sino celebrar la vida y el don que ella tanto había admirado. Vivir plenamente era la mejor manera de recordarla. Llegó al imponente vestíbulo principal del hotel. El personal del turno de noche estaba en sus puestos, ajenos al drama que se había desarrollado en el piso de arriba. Para ellos, él seguía siendo Mateo, el conserje. No podían ver la transformación que había ocurrido en su interior, el renacimiento de un artista que se creía extinguido para siempre. Buenas noches, Mateo, dijo la recepcionista, Carmen, sin levantar la vista de la pantalla de su ordenador. Era el saludo habitual, mecánico y distante. Buenas noches, Carmen, respondió él, y se sorprendió al escuchar una calidez genuina en su propia voz. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un fantasma en su propio lugar de trabajo. Las puertas giratorias lo depositaron en el aire fresco de la noche. La ciudad lo recibió con su sinfonía de sonidos, el murmullo del tráfico, las sirenas lejanas, las risas que se escapaban de un bar cercano. Antes, todo eso era ruido de fondo, una molestia que intentaba ignorar. Ahora, lo escuchaba como música, el pulso vibrante de la vida. Se quedó de pie en la acera, respirando hondo, llenando sus pulmones con un aire que se sentía más limpio, más puro. Miró las luces de los rascacielos que se extendían hacia el cielo. En algún lugar, entre todos esos edificios, había pianos esperando ser tocados, escenarios esperando ser conquistados.
La idea ya no le producía dolor, sino una oleada de emoción y anticipación. Sacó su teléfono del bolsillo y buscó un número que no había marcado en 3 años. El nombre en la pantalla era Carlos, violín, un eco de su vida anterior. Dudó solo un segundo antes de presionar el botón de llamada. La voz que respondió sonaba sorprendida, pero inconfundiblemente alegre al reconocer su número. Mateo. ¿Eres tú de verdad? No puedo creerlo, exclamó Carlos, su antiguo compañero de dúo, un violinista excepcional con quien había compartido innumerables escenarios pequeños. Hola, Carlos, dijo Mateo, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. Sé que es tarde, pero tenía que preguntarte algo. ¿Sigues tocando? La pregunta pareció ofender a su amigo. ¿Qué si sigo tocando? Por supuesto que sigo tocando, hombre. La música es mi vida, ¿qué otra cosa iba a hacer?, respondió Carlos con una risa. La verdadera pregunta aquí, mi desaparecido amigo, es si tú sigues tocando. La pregunta flotó en el aire, simple pero profunda. Mateo se giró y miró hacia las ventanas iluminadas del salón de baile. Podía imaginar las conversaciones que todavía bullían allí, el eco de su música aún resonando en las paredes. Podía imaginar a Lorena, a Reinaldo y a Jorge, cada uno lidiando a su manera con lo que había sucedido. Acabo de recordar que sí, respondió con una certeza absoluta. Definitivamente, sigo tocando. La conversación fue breve, pero cambió el curso de su futuro. Carlos, emocionado por su regreso, le habló de la escena musical actual, de pequeños cafés y locales íntimos donde el virtuosismo era más valorado que el espectáculo. No era la carrera de concertista con la que había soñado de joven, pero sonaba real, honesto y, sobre todo, posible. Te enviaré algunos contactos, le prometió Carlos antes de colgar. Hay gente que estaría encantada de escuchar a un pianista como tú. Me alegro de que hayas vuelto, Mateo. El mundo de la música te ha echado de menos, aunque no lo supiera. Al terminar la llamada, Mateo se sintió como si una parte de su alma hubiera regresado a su cuerpo. Comenzó a caminar hacia su apartamento, pero sus pasos eran más ligeros, más enérgicos. Ya no era el andar cansado de un hombre que arrastraba el peso de sus sueños rotos. Era el caminar de alguien que había encontrado un nuevo propósito, o más bien, que había redescubierto el propósito que siempre había estado ahí, esperando pacientemente. Mientras caminaba, una nueva melodía comenzó a formarse en su mente. Era simple, inspirada en el ritmo de sus propios pasos sobre el pavimento y el murmullo de la ciudad nocturna. No era de Beethoven ni de ningún otro gran maestro. Era suya, nacida de ese preciso momento de renacimiento. Y era la pieza más hermosa que había compuesto jamás. Cuando llegó a la puerta de su modesto apartamento, se detuvo. Al otro lado de esa puerta estaba su vida de los últimos 3 años, un santuario de silencio, orden y seguridad. Pero también era una prisión. Ahora sabía que el verdadero santuario no estaba en el silencio, sino en el sonido, en la expresión, en el riesgo de compartir su alma con el mundo. Abrió la puerta y entró. El pequeño apartamento estaba igual que siempre, pero él lo veía con otros ojos. Ya no era un refugio donde esconderse del mundo, sino un punto de partida, la base desde la cual comenzaría a reconstruir su vida, nota a nota. Por primera vez en 3 largos años, Mateo Benavides se sintió como un pianista que, finalmente, había vuelto a casa. Mientras Mateo comenzaba su nuevo camino, en el salón de baile del hotel, el ambiente era de una incomodidad palpable. La partida del conserje había dejado un vacío que nadie sabía cómo llenar. Los invitados, antes unidos en su burla, ahora formaban pequeños grupos, hablando en susurros sobre lo que acababan de presenciar. La noche había tomado un giro completamente inesperado. Lorena Sandoval estaba de pie junto al piano, con la mirada perdida en las teclas que habían sido el catalizador de su humillación. Se sentía despojada de su armadura de arrogancia, vulnerable y extrañamente pequeña.
El rechazo de Mateo a su premio la había golpeado más fuerte que cualquier insulto. Él no la odiaba, simplemente no la necesitaba. Su poder y su dinero eran irrelevantes para él. Reinaldo Velarde intentó recuperar la compostura, tratando de restar importancia a lo sucedido con un comentario sarcástico. Bueno, parece que el conserje tenía un truco bajo la manga, dijo en voz alta a un grupo cercano. Pero nadie rió. Sus palabras sonaron huecas y patéticas en el aire cargado de la emoción de la música. Se dio cuenta de que se había convertido en el verdadero bufón de la noche. Jorge Vargas se acercó a Lorena con una expresión seria. Espero que hayas aprendido algo esta noche, jovencita, le dijo en un tono que no admitía réplica. El valor de una persona no reside en su cuenta bancaria ni en su apellido, sino en su carácter y en la belleza que es capaz de aportar al mundo. Y esta noche, ese hombre demostró ser más valioso que todos nosotros juntos. Las palabras de Jorge eran como sal en una herida abierta. Lorena asintió en silencio, incapaz de formular una respuesta. Por primera vez en su vida, se sintió profundamente avergonzada de sí misma. Había usado su poder para intentar destruir a alguien y, en cambio, había sido testigo de su triunfo. La ironía era amarga y le dejaba un mal sabor de boca. Muchos invitados comenzaron a marcharse, sintiendo que la atmósfera festiva se había evaporado por completo. La noche quedaría grabada en su memoria no por el champán o los vestidos de gala, sino por la inesperada lección de humildad que les había impartido un empleado del hotel. Algunos salieron con una nueva perspectiva, otros, con la incomodidad de haber mostrado su peor cara. Más tarde esa noche, en la soledad de su lujoso ático, Lorena no podía dejar de pensar en Mateo. La melodía del claro de luna resonaba en su cabeza, pero era su rechazo lo que más le dolía. Él no la había humillado de vuelta, simplemente le había demostrado que su mundo de superficialidad y poder no tenía ningún atractivo para él. Y eso la hacía sentirse increíblemente vacía. Se dio cuenta de que su vida, a pesar de estar llena de lujos, carecía de la pasión y la autenticidad que Mateo había mostrado. Su existencia era una serie de eventos sociales, transacciones y apariencias. No creaba nada, no sentía nada con la intensidad que él había demostrado. Se sintió como un fraude, una cáscara vacía y brillante. Mientras tanto, Mateo, en su modesto apartamento, se sentía más rico que nunca. No tenía dinero ni posesiones de valor, pero había recuperado algo mucho más importante, su alma. Pasó el resto de la noche sentado en silencio, no un silencio de pena, sino de contemplación, dejando que las melodías fluyeran en su mente, planeando su regreso al mundo de la música. Al día siguiente, Mateo presentó su renuncia en el hotel. Lo hizo con una cortesía impecable, agradeciendo la oportunidad, pero explicando que su camino ahora era otro. Su supervisor, que no sabía nada de lo ocurrido la noche anterior, se encogió de hombros y aceptó su dimisión sin más. Para el hotel, él era solo un empleado más, fácilmente reemplazable. Pero para las personas que habían estado en ese salón, su recuerdo sería imborrable. La historia del conserje pianista se convirtió en una leyenda urbana entre la élite de la ciudad, un cuento con moraleja sobre los peligros de juzgar un libro por su cubierta. Reinaldo Velarde tuvo que soportar las miradas de soslayo y los susurros durante semanas, un castigo social por su arrogancia. Lorena, por su parte, no pudo quitarse a Mateo de la cabeza. Su acto de dignidad la había impactado profundamente. Se encontró investigando sobre él, descubriendo fragmentos de su pasado, un joven prodigio local, recitales modestos, una carrera prometedora truncada por una tragedia familiar. Cada detalle que descubría aumentaba su respeto y su sentimiento de culpa. Comprendió que una simple disculpa no sería suficiente. Sus acciones habían sido públicas y crueles, y cualquier intento de enmienda debía ser significativo y desinteresado. No se trataba de recuperarlo o de limpiar su propia imagen, sino de hacer lo correcto, de usar su poder para construir en lugar de destruir, algo que nunca antes se había planteado hacer. Pasaron varias semanas. Mateo,
con la ayuda de Carlos, comenzó a conseguir pequeños trabajos. Tocaba en cafés con Encantó, en galerías de arte y en eventos privados para gente que amaba la música de verdad. Cada actuación era una reafirmación de su talento, un paso más en la reconstrucción de su identidad. Se sentía vivo, útil y, por primera vez en años, feliz. No pensaba en Lorena ni en la apuesta. Esa noche había sido simplemente el catalizador, la chispa que necesitaba para despertar. Estaba demasiado ocupado redescubriendo su pasión como para guardar rencor. El pasado era una lección aprendida, pero su mirada estaba firmemente puesta en el futuro, en las infinitas posibilidades que se abrían ante él. Una tarde, mientras practicaba en un piano alquilado en un pequeño estudio, recibió una carta. No tenía remitente, solo una dirección elegante en el sobre. La abrió con curiosidad. Dentro, no había una disculpa ni una explicación, sino una propuesta que lo dejó sin aliento y que cambiaría su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. La carta describía la creación de una nueva fundación musical. Su objetivo era ofrecer becas y educación musical de alta calidad a niños y jóvenes de barrios desfavorecidos, como en el que él mismo había crecido. Le ofrecían el puesto de director artístico, con total libertad para diseñar el programa y seleccionar a los estudiantes. No había ninguna firma, solo una nota al final de la página. A veces, la mejor manera de honrar un recuerdo es crear un futuro mejor para otros. La música no debería ser un lujo, sino un derecho. Creemos que usted es la persona perfecta para dirigir esta sinfonía de esperanza. Mateo releyó la carta varias veces, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía, sin lugar a dudas, de dónde venía esa oferta. Era un gesto de una magnitud inesperada, una forma de enmienda que iba mucho más allá de lo personal. Lorena no estaba tratando de comprar su perdón, sino de crear algo positivo y duradero a raíz de la fealdad que ella misma había provocado. Era una forma de redención, tanto para él como para ella. Después de una larga reflexión, aceptó la oferta. Era la oportunidad perfecta para honrar la memoria de Karina, no solo con su propia música, sino ayudando a cultivar el talento de una nueva generación. Era un final y un comienzo, todo en uno. El conserje que había recuperado su música ahora tenía la oportunidad de regalarla al mundo. 6 meses después, la Fundación Musical Karina Benavides abrió sus puertas. El edificio, un antiguo teatro que había sido bellamente restaurado, se llenó rápidamente con los sonidos de escalas, arpegios y las risas de docenas de niños. Mateo, como director, había creado un refugio donde el talento podía florecer sin importar el código postal del que proviniera. Dedicaba sus días a enseñar, a guiar a jóvenes pianistas, violinistas y cantantes, viendo en sus ojos la misma chispa de pasión que él había tenido a su edad. Encontró una nueva vocación, no solo como intérprete, sino como mentor. Su propia música se enriqueció, adquiriendo una nueva profundidad y un nuevo propósito. Ya no tocaba solo para sí mismo, sino para inspirar a otros. La fundación fue un éxito inmediato. Los conciertos de los estudiantes atraían a un público cada vez mayor, y la historia detrás de su creación, aunque mantenida en el anonimato, le daba un aura especial. Mateo se convirtió en una figura respetada en el mundo cultural de la ciudad, no por su apellido o su riqueza, sino por su trabajo y su dedicación. Nunca habló públicamente de la noche en el hotel, ni reveló la identidad de la benefactora de la fundación. Entendía que era un pacto silencioso, un acto de redención que no necesitaba de aplausos ni de reconocimiento público. El verdadero premio era ver el impacto de la fundación en la vida de sus estudiantes, ver cómo la música les abría un mundo de posibilidades. Un día, mientras daba una clase de piano a una niña especialmente talentosa, la puerta del estudio se abrió silenciosamente. Mateo levantó la vista y vio a Lorena Sandoval de pie en el umbral. No vestía un traje de diseñador, sino ropa sencilla. No había arrogancia en su postura, solo una timidez casi reverencial. Era la primera vez que se veían desde aquella noche.
Ella no dijo nada, simplemente observó la clase, escuchando cómo Mateo guiaba con paciencia a la joven estudiante a través de un pasaje complicado. Vio la conexión entre ellos, el respeto y el cariño. Vio a un hombre completamente realizado, en paz consigo mismo y con su lugar en el mundo. Y sintió una admiración pura, desprovista de cualquier otra intención. Cuando la clase terminó y la niña se fue, Lorena se acercó. Lo que has construido aquí es increíble, Mateo, dijo, su voz apenas un susurro. Es mucho más de lo que jamás imaginé. Yo solo he puesto la música, respondió él con una sonrisa amable. La magia la ponen ellos. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino lleno de cosas no dichas. He venido a pedirte perdón, continuó ella, mirándolo a los ojos. Sé que es tarde, y que ninguna fundación puede borrar lo que hice. Fui cruel, arrogante y estúpida. Y lo siento de verdad. La disculpa era sencilla, directa y completamente sincera. Mateo vio en sus ojos un cambio genuino, una madurez que no estaba allí 6 meses atrás. Te perdono, Lorena, dijo él, y lo decía de corazón. Esa noche, de una manera extraña, me devolviste la vida. Me obligaste a recordar quién era. Quizás ambos necesitábamos que sucediera. Ella asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Me gustaría ayudar, dijo impulsivamente. No con dinero. Quiero aprender. La petición lo sorprendió. Aprender, repitió él. Sí, dijo ella, con una nueva determinación. Quiero aprender a tocar el piano. De verdad, esta vez. Quiero aprender a crear algo hermoso, en lugar de simplemente comprarlo. ¿Me enseñarías? La propuesta era tan inesperada, tan humilde, que Mateo no pudo evitar sonreír. Vio en ella no a la heredera millonaria, sino a alguien que buscaba su propia forma de redención, su propia conexión con la belleza que él había encontrado. Vio a una persona que quería cambiar, que quería ser mejor. Y en ese momento, la barrera que los había separado se desvaneció por completo. Ya no eran el conserje y la millonaria. Eran solo 2 personas. Será un honor, respondió Mateo. Pero te advierto, soy un maestro exigente. Estoy preparada para trabajar duro, replicó ella, con una sonrisa que, por primera vez, llegaba a sus ojos. Era el comienzo de algo nuevo, algo que no tenía nada que ver con apuestas ni con mundos opuestos. Era el comienzo de una amistad, quizás algo más, basado en el respeto mutuo. Años más tarde, la Fundación Carina Benavides se había convertido en una de las instituciones musicales más prestigiosas del país. Mateo seguía siendo su director, y ocasionalmente, daba conciertos que llenaban los teatros más importantes. Su historia era una inspiración para muchos, un testimonio del poder de la resiliencia y la segunda oportunidad. En uno de esos conciertos, una mujer de cabello rubio se sentó al piano para tocar a dúo con él. Su técnica era excelente, pero lo más notable era la emoción y la alegría que transmitía con cada nota. Era Lorena. Había encontrado su propia voz en la música, su propia forma de crear belleza, lejos de la sombra de su apellido. Mientras tocaban juntos, sus miradas se encontraron, y compartieron una sonrisa cómplice. El público solo veía a 2 músicos talentosos compartiendo un escenario. Pero ellos sabían que su sinfonía era mucho más que eso. Era la historia de una apuesta cruel que se había transformado en un acto de amor, de un final humillante que se había convertido en un comienzo feliz y sorprendente. La última nota de la pieza resonó en el teatro, y el público estalló en una ovación atronadora. Mateo y Lorena se pusieron de pie, se tomaron de la mano e hicieron una reverencia. Habían encontrado su armonía, no solo en la música, sino en la vida. Y esa era la melodía más hermosa de todas, una sinfonía que seguirían componiendo juntos, día a día. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo,
Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.